No aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo voy a invitarles que abramos la palabra del Señor, el libro de Ezequiel, capítulo 21. Vamos a hablar del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y fue a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza sobre la tierra de Israel. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda la carne, desde el mediodía hasta el aquilón, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pongamos atención a la profecía de la palabra del Señor que he leído esta mañana, hermanos. El Señor profetizó a través de Ezequiel que él iba a sacar la espada. Dice el Señor: por cuanto he de talar de ti al justo y al impío. El Señor profetizó, hermanos, que iba a sacar la espada. Esta tremenda profecía de Ezequiel, me quiero decir, hermanos, ¿cuándo tuvo cumplimiento? Tuvo cumplimiento el día que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo inició ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo dijo con sus propios labios, el Señor dijo: yo no he venido para meter paz en esta tierra, yo he venido para meter espada, dijo el Señor. Y aquí se cumplió la profecía de la palabra de Dios. Dijo el Señor que Él iba a talar tanto al impío como al justo. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra que Jesucristo vino a meter a esta tierra es espada. El Evangelio es espada, hermanos. El Evangelio es el juicio de Dios sobre los justos y sobre los impíos, sobre todos parejamente. Sin embargo, hermanos, la obra del diablo es que la gente no conozca esa espada, aunque la espada esté pasando, aunque la espada esté talando. La obra del diablo es que la gente no vea esa espada. La obra del diablo es que la gente ignore el juicio de Dios. El Evangelio, hermanos, es una espada, porque seguramente seguir a Cristo no es nada fácil, hermanos. El Señor dice en su palabra: el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Seguir al Señor Jesucristo, creer en el Evangelio y seguir en pos del Señor es un proceso doloroso, hermanos. No se puede seguir a Jesucristo sin que nosotros algo tenemos que dejar. Hoy en día la gente quiere vivir un Evangelio, pero no quiere dejar nada. Es que el marido, es que la mujer, es que los hijos, es que el amigo, es que es la amiga, y siempre la gente tiene una excusa para no seguir detrás del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, que seguir a Cristo es un proceso doloroso, donde nosotros tenemos que coger la espada del Señor y atravesar a nuestra propia familia. Y el que no está dispuesto a hacer esto, hermanos, definitivamente está viviendo otro evangelio, va a vivir religión. Tal vez la primera persona que se le presenta a la gente en el mundo es Babilonia, la ramera, de la cual está ampliamente profetizada en el libro de Proverbios. Cuando aquel hombre anda perdido en las calles, que no haya para dónde agarrar, tal vez ansioso de algo, la primera que le sale al encuentro dice la mujer ataviada, la mujer ramera. Y sale y dice, lo seduce con un montón de palabras. Seduce a aquel hombre simple con un montón de cosas, con un montón de salamerías, y dice que con la dulzura de sus labios lo engañó y lo llevó como va el buey al degolladero. Así dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y el primero que se presenta muchas veces a la vida del hombre es la religión, la falsa religión. Y el hombre cree que a través de su religión va a llegar al cielo. Puede ser cristiano, puede ser lo que sea, hermanos. Pero cuando aquella religión, hermanos, no le enseña al hombre que seguir a Jesucristo es un verdadero compromiso doloroso, porque hay muchas cosas que van a tener que ser circuncidadas en la vida del hombre. Dios quiere circuncidar la vida del hombre para poder entrar al reino de los cielos, hermanos. Hay que ser circuncidado, y no se puede llegar al reino de Dios si nosotros no pasamos por el proceso doloroso de la circuncisión. Para poder llegar al reino de los cielos, yo quiero que me escuchen bien, hermanos, el proceso que Cristo nos llama. Para poder llegar al reino de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que entrar a una nueva familia. Óiganme bien. Y cuando el Señor habla de entrar a una nueva familia, el Señor, hermanos, habla de un proceso doloroso donde nosotros vamos a tener que desprendernos de aquel afecto sentimental que nos unía a padre, a madre, hermanos, hijos, esposo, esposa y todo lo demás, porque tenemos que entrar a una nueva familia, y esta es la familia del reino de Dios, hermanos. Y estoy hablando de un proceso doloroso, porque alguien puede reunirse en la iglesia, alguien puede estar en los cultos, alguien puede estar dentro de estas cuatro paredes, pero no haber renunciado a su familia.
Y no se puede llegar al cielo, hermanos, a menos que nosotros verdaderamente en Cristo, en su iglesia, en el reino, hayamos encontrado verdaderamente el valor de una nueva familia. Hoy en día se predican muchas religiones donde se predica mucha unidad familiar. Y cada quien quiere ser cristiano así de familia. Las familias juntos a la iglesia. Las familias después del culto a comer por un lado. Las familias juntas. Y miren, hermanos, la religión promueve mucho la unidad familiar. Cristo no promovió nunca unidad familiar. Cristo dijo, yo no vine a meter paz, yo vine a meter disensión. De aquí en adelante las familias van a estar divididas, dijo Cristo. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, y los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando el evangelio, hermanos, cuando la espada del evangelio comienza a talar, no hay tal unidad familiar. La unidad familiar, hermanos, es la más grande hipocresía de Babilonia. La unidad familiar realmente no existe. Es cierto, muchos cristianos, a expensas de la verdad, guardan la unidad familiar. Sí, hermano, fíjese que hoy no puede estar en la vigilia, no puede ayunar, no puede ir al culto, porque usted sabe que la esposa, porque usted sabe que el marido, usted sabe que los hijos. Y miren, hermanos, cuánta gente tiene el tremendo estorbo en su vida de no seguir a Cristo, sencillamente porque su familia, porque el parentesco, porque el amigo, porque la amiga, porque lo que sea, porque algo le está obstruyendo el camino a Dios y no está dispuesto a ser circuncidado por Dios. Yo quiero que veamos, hermanos, cuál es esa espada. La enseñanza es muy preciosa. Efesios capítulo 6. Versículo 17. Dice ahí la palabra del Señor. Y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga bien, hermanos. Dice Pablo, tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, y tomad, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, hermanos, que profetizó Ezequiel, que Dios iba a mandar un día en la tierra. Esa espada la desenvainó el Señor Jesucristo, y el Señor vino con la espada desenvainada a esta tierra. Y aquella espada, hermanos, no era una espada física, no era una espada literal. Pedro no entendía eso, y cuando Pedro quiso sacar la espada material, el Señor lo tuvo que reprender, porque la espada que el Señor vino a meter a esta tierra, hermanos, era la espada del Espíritu. Y dice la palabra de Dios que esta espada, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermanos, las Escrituras le llaman espada a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es algo duro, hermanos, es algo que hiere, es algo que lastima, es algo que circuncida, es algo que amputa los miembros de pecado. La espada, hermanos, es un instrumento de juicio, es un instrumento de muerte. La espada tiene que atravesar la vida suya, la vida mía y la vida de todas las personas que nos rodean. Y aquella espada, hermanos, nos va a hacer morir, porque nosotros tenemos que morir al viejo hombre para que se levante uno nuevo para Dios. La gente, hermanos, hoy en día no quiere sufrir las heridas de esa espada. La gente quiere vivir un evangelio cómodo, un evangelio de música, un evangelio de películas, un evangelio de comidas, de viajes, de paseos, de excursiones. Ese evangelio a toda la gente le gusta vivirlo. Qué fácil, hermanos. Así se presenta la ramera para engañar a los hombres. Así se presenta Babilonia para engañar a los hombres con una falsa religión. El evangelio, no, hermanos, el evangelio, dice Pablo, no consiste en comidas y en bebidas. El evangelio, hermanos, es que nosotros tenemos que ser atravesados con la espada de Dios. El evangelio, hermanos, es que usted, después de que usted sea atravesado, usted tiene que coger aquella espada, porque Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, y usted tiene que comenzar a atravesar a su propia familia con la espada de Dios. Y si usted, hermano y hermana, no está dispuesto a coger la espada de Dios y atravesar a su propia familia, sus seres más queridos, si usted no está dispuesto a atravesarlos con la palabra de Dios, porque yo quiero decirles qué quiere decir atravesar a su familia con la espada, hermanos. Significa que muchas veces la familia no quiere ciertas cosas, no quiere hacer ciertas cosas, pero usted no va a ceder ante su familia. Usted va a cumplir la palabra de Dios. Así el cumplimiento de la palabra les cause ofensas, les cause dolor, les cause tristeza, cause lo que sea. Sin embargo, hermanos, tener el evangelio, tener nosotros la espada de Cristo, significa que nosotros estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de la palabra. Busquemos en el libro de Hebreos capítulo 4 de adelante. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu
y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que la palabra de Dios dice es una espada más aguda de 2 filos. Es una espada de 2 filos y que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa, hermanos, que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, no va a haber pecado que nosotros alcahueteemos en nadie, hermanos. Si usted alcahuetea pecado, Dios lo hace partícipe del mismo pecado, porque teniendo usted en su mano la palabra de Dios, usted no fue capaz de agarrar aquella espada y atravesarlos con la espada, con la palabra de Dios, atravesar a aquellos que le estaban causando ofensas a Dios. Hoy en día se predica un evangelio donde se dice a la gente: mire, usted no le hable a la gente de sus ídolos. Es cierto que los ídolos es pecado, pero no le diga nada de sus ídolos para que no se ofendan. Pues que se ofendan, hermanos. Nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios y traspasar a todas las personas. Porque más importante, hermanos, debe de ser la palabra de Dios que lo que piense cualquier gente. El apóstol Pablo decía: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. También dice Pablo: me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. Sí, hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y empezamos a decir la verdad, la gente se va a ofender. Nuestra propia familia nos va a aborrecer, porque la gente no quiere la verdad. La verdad es algo que hiere, la verdad es algo que lastima, la verdad, hermanos, es algo que causa estorbo en la vida y en el corazón de la gente. Y muchas veces, por no decir la verdad, muchos cristianos son traspasados de muchos dolores, hermanos, porque no están dispuestos a coger fuertemente la espada de Dios y hacer la obra que Dios le ha encomendado. Busquemos en Apocalipsis 1, versículo 16. Dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan está viendo la visión del Hijo de Dios, está viendo la visión de Cristo Jesús, pero me llama la atención, dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, la misma espada, hermanos, no hay otra espada. ¿Y por qué sale de su boca? Pues porque con la boca el Señor Jesucristo vino a ejercer salvación y condenación, hermanos. Cuando la gente murmuraban y criticaban al Señor, el Señor les decía: yo no os he venido a condenar. ¿Hay quien os condene? La palabra que yo os he hablado, ella os condenará el día del juicio. Espada, hermanos. Nosotros no esperamos que toda la gente crea nuestro evangelio. Nosotros no esperamos que toda la gente crea a nuestra predicación. No, Dios no nos ha llamado a que la gente crea. Lo que Dios quiere es que nosotros, por nuestra palabra, por la palabra de Dios, establezcamos lo que es recto. Si a la gente le gusta, bueno; si no le gusta, también. De todas maneras, en el día del juicio, aquella palabra que salió de nuestra boca, ella les va a condenar en aquel día. Amén, hermanos. Nosotros no condenamos a nadie. Sin embargo, esa palabra no fue al aire. Esa palabra la dimos en el nombre de Jesús, y por lo tanto, juicio viene a ser aquella palabra. Busquemos en el libro de Lucas ahora, capítulo 2. Versículo 34. Oiga bien, hermano, las profecías acerca de Cristo cuando Él era un niño, cuando acababa de nacer. Lucas 2:34, dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma a ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Oiga bien, hermano, la profecía. El Señor Jesús estaba recién nacido y lo llevaban a presentar al templo. Luego lo vio Simeón, un hombre piadoso, un hombre de Dios, que esperaba, dice, la restauración de Israel. Y cuando este hombre, porque Dios le había prometido que él no iba a morir, no iba a haber muerte, sin que sus ojos vieran al Salvador del mundo.
Y él cuando vio, dice, le reconoció, porque el Espíritu le dio testimonio, lo cargó y empezó a profetizar acerca de Cristo. Y empezó a decir, le dijo a María, una espada traspasará tu misma alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Oigan bien, hermanos, el Señor Jesucristo venía con espada, y aquella espada tenía que traspasar a su propia madre, porque el Señor no alcahueteó jamás a su madre María, la respetó, la honró, pero eso no quiere decir, hermanos, que el Señor no ejecutó juicio con ella. El Señor Jesucristo ejecutó juicio con su propia madre. Hay quienes no tienen el valor de ejecutarlo ni siquiera con su familia, ni con su marido, ni con su mujer, ni con sus hijos. Vean el ejemplo de Cristo. Veamos ahí en Mateo 12. Mateo 12, 46. Y estando él aún hablando a las gentes, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Oigan bien, hermanos. Y respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermana, mi hermano, mi madre. Amén, hermanos. Vean, hermanos, qué actitud más tremenda del Señor Jesús. Alguien hubiese dicho que desamorado el ejemplo de Cristo, no tiene amor. ¿Cómo es que no entró a su santa madrecita? Lo estaba buscando con sus hermanos. ¿Quién es mi madre?, pregunta el Señor. ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con el dedo a sus discípulos, y el Señor no estaba bromeando. El Señor dijo la verdad. Aquí está mi hermano, mi hermana y mi madre, y todo aquel que hace la voluntad, esto es. Bien, hermanos, estos, hermanos, es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio con su propia vida de qué significa coger la espada y atravesar a su propia madre, atravesar a su propio hermano y atravesar a su propia familia. Hay quienes, hermanos, andan ahí alcahueteando a su familia. Sí, bueno, él no está bien con Dios, pero medio busca. Y hay mucha gente, hermanos, son muy dados a justificar. ¿Por qué no cogen la palabra de Dios y atraviesan? ¿Por qué no cogen la palabra de Dios y dicen mal, mal, tibio, tibio, indiferente, indiferente, condenado por sus obras, condenado por sus obras? Pero ¿por qué, hermanos, nosotros somos dados a justificar a la familia, sea quien sea? Los hijos pueden ser carne de la carne, puede ser sangre de la sangre, puede ser lo que sea, pero usted debe de amar a Cristo más que hijo y que hija, hermano. Su esposo puede ser la cosa más linda del mundo, pero usted debe de amar a Cristo más que marido. Su mujer puede ser la mujer más dulce del mundo, pero usted debe de amar a Cristo más que todo lo que hay en esta tierra. El Señor Jesucristo decía, hermanos, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Yo quiero decirles, hermanos, que la espada no se puede llegar al cielo sin que la espada nos atraviese. Cuando un día Dios llamó a Abraham, que es el padre de la fe, así le llama la Biblia, el Señor le dio un llamamiento, y oiga bien el llamamiento, hermanos. Le dijo el Señor a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y todo, y sal de ahí, y yo haré de ti una nación grande y poderosa. Busquémoslo en Génesis, hermanos. Génesis capítulo 12. Dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con el Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Dejemos un momento ahí, hermanos. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, déjalo todo, y yo haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te multiplicaré. Y miren, hermanos, grandes promesas Dios le prometió a Abraham. Sí cumplía la palabra de él. Abraham tomó una decisión radical, dejó tierra, dejó parentela, aunque no tuvo el valor del todo, porque se llevó a una parte de su familia, se llevó a Lot. Miren, hermanos, ¿qué cuesta realmente cumplir el mandamiento de Dios?
Pero el llamamiento de Dios, hermanos, era dejarlo todo, y Dios más adelante le quitó a Lot también, porque Dios quería a Abraham solo como él lo había llamado. Nosotros, hermanos, tenemos grandísimas promesas a través de la palabra. La palabra de Dios le da grandes promesas al cristiano. Pero mire, hermano, aquí la Biblia dice que Dios nos va a dar esto, nos va a bendecir, nos va a dar aquello, nos va a prosperar, nos va a dar salud, nos va a dar esto y el otro. Claro, Dios le va a dar eso, hermanos, a aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él. Pero ¿cómo va a bendecir Dios a alguien, hermanos? ¿Cómo va Dios a prosperar a alguien que no está dispuesto a dejar pero nada por el Señor? Cualquier cosa se le vuelve un obstáculo para seguir a Cristo. Es que, hermano, usted sabe que los hijos, un hombre quiso seguir un día al Señor y le dice: maestro, deja que entierre a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dijo: Señor, tú ven y sígueme. Porque, hermanos, seguir al Señor Jesucristo es más importante que toda la moralidad y todo lo altruista que usted puede hacer en esta vida. Más importante es seguir al Señor Jesucristo, hermanos. Un día estaba Judas por ahí preocupado por los pobres, y se estaba murmurando porque aquella mujer había quebrado el frasco de alabastro para untar los pies del Señor. Y el Señor le dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. El llamamiento del Señor, hermanos, es que Cristo para mí, la vida eterna, el juicio de Dios, todas las cosas eternas, lo venidero, todo esto, hermanos, debe de ser mucho más importante que todas las cosas que se puedan mover en esta tierra. Yo quiero decirles, hermanos, que todos los ejemplos en la Biblia de los hombres de Dios tuvieron que dejar muchas cosas y tuvieron que ser traspasados por la espada para seguir al Señor. Veamos otro ejemplo en Jueces capítulo 6. Versículo 22, dice: y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, le dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón el altar a Jehová, al que llamó Jehová Shalom. Esta está hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Oiga bien esto, hermanos. Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Gedeón pensó que era hombre muerto porque había visto con sus ojos a Dios. Y el Señor le dice: no temas, no morirás. Pero esa misma noche se le presentó Dios a Gedeón y le habló y le dijo: toma un buey, me vas a ofrecer holocausto, pero vas a derribar el altar de la casa de tu padre, el altar que él le tiene a Baal. Yo no sé si ustedes me entienden esto, hermanos. Usted se puede imaginar, hermano, lo que significa que el hijo vaya y le haga pedazos el altar que tiene el padre, aquello que es objeto de adoración del padre, y no solo del padre, sino de la madre y de muchos más del pueblo. No sé si usted se imagina lo que significa esto, hermanos. Pero Gedeón tenía que agarrar la espada, y fue Gedeón, y fue de noche, dice, y agarró y destruyó el altar. Al día siguiente lo andaban buscando porque querían matar a Gedeón. Sí, hermanos, no se puede seguir a Jesucristo, no se puede coger la espada de Dios sin que nosotros tengamos que pagar el precio que significa seguir a Cristo. Sí, queremos seguir a Cristo, pero no queremos padecer. No queremos tener problemas con la mujer. Queremos seguir a Cristo, pero no queremos tener problemas con el esposo. Queremos seguir a Cristo, pero no queremos tener problemas con el padre, con la madre, con el cuñado. Se van a ofender si nosotros nos decimos cristianos. Si nosotros nos consagramos a Dios, nos van a atacar, van a murmurar, nos van a criticar. No quieren. Y hermanos, vean cuánta gente hay estorbada hoy para seguir a Cristo. ¿Por el qué dirán? ¿Por el qué van a decir? ¿Por el qué van a pensar? Y mucha gente valora más la opinión del padre, de la madre, del esposo, de la esposa. Mucha gente valora más la opinión de alguien que vive en pecado que lo que Cristo pueda decir de nosotros. Busquemos otro pasaje. Primera Reyes, capítulo 15. Versículo
11. Oiga bien, hermano, vamos a leer del 11 al 13, 4 versículos. Dice: y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y quemólo junto al torrente de Cedrón. Dejemos ahí, hermanos. Oiga bien esto, hermanos. Vea lo que hizo Asa, hermanos. Dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios. En primer lugar dice que fue y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho en Israel. Hay cuánta gente hoy en día que dice: es que yo voy en esta religión porque en esta religión me pusieron mis padres. Yo así sigo porque así nací y así tengo que morir. ¿Por qué, hermanos, no coger la palabra de Dios y quitar todas las suciedades que los padres hicieron antes que nosotros? ¿Por qué no quitar todas las inmundicias que los padres nos enseñaron muchas veces y coger la palabra de Dios, agarrar la espada de Dios y poner por obra los mandamientos de Dios? Porque la gente hoy no tiene valor, porque la gente hoy no se anima, la gente quiere evitarse dificultades. Es que si yo me vuelvo cristiano, mi papá me mata, me dijo no sé quién hace poco. Es que si yo me llego a convertir al evangelio, capaz que mi mamá se muere. Yo quiero decirles algo, hermanos: que se muera el que se tenga que morir. Amén, hermanos. Pero nosotros, hermanos, debemos de coger la palabra del Señor y seguir en pos de Cristo Jesús, hermanos. Yo sé, hermanos, que aquí mismo en la iglesia hay mucha gente que está estorbada por su propia familia, que le cuesta desprenderse del sentimentalismo carnal y poner en primer lugar al Señor Jesús, su palabra, la espada de Dios, y en segundo plano su familia. Porque, hermanos, Dios no admite. Usted puede ser un gran padre, una gran madre, muy altruista, muy colaborador en su hogar y todo lo que quiera. Mucha gente que va a ser buen padre o buena madre va a ir al infierno. Porque hay algo que vale más que ser buen padre, que ser buen esposo, que ser buena esposa. Hay algo que vale más que eso, hermanos, y es ser buen siervo de Dios, hermanos. Hay algo que vale mucho más, hermanos, que ser un buen trabajador. Dios quiere que usted sea un buen trabajador, que sea buen padre, que sea buena madre, que sea buen hijo. Pero Dios quiere que más importante que eso, usted sea un buen siervo de Jesucristo. Y para ser un buen siervo de Jesucristo, hermano, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Asa. Asa, dice, cogió la palabra de Dios, la temió, hizo igual que David su padre, fue y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho en Israel. Y fue y dice, y destruyó. Oiga bien, hermanos, que obra también más grande. Dice que Asa destruyó el ídolo que su madre había hecho y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y no solo el ídolo, sino el bosque, dice. El bosque era un lugar de adoración de Acera. Y fue y taló el bosque y quitó el ídolo de su madre. Y, hermano, miren qué importante es esto. Para poderle agradar a Dios, solo una medida podemos tomar radical. Alguien de nuestra familia se nos tiene que echar encima. Para seguir a Cristo, alguien, pero verdaderamente, se va a tener que ofender cuando nosotros, hermanos, cojamos fuertemente la espada del Señor y estamos dispuestos a seguir a Jesucristo. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, que este es un tipo de la iglesia. Yo quiero que lo veamos allí en Éxodo 32. Este es un tipo de la obra de Cristo y es un tipo de la obra que cada cristiano debe de hacer. Éxodo 32. Versículo 26. Dice, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campo y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y les dijo, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová,
porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien esto, hermanos. El pueblo de Israel había caído en idolatría. Mientras Moisés estaba allá arriba recibiendo las tablas de la ley, ellos allá abajo se hicieron un becerro de oro, bailaban, danzaban y hacían fiesta. Mencionaban a Jehová con sus labios, pero andaban en una perfecta idolatría. Cuando bajó Moisés, que es un tipo de Cristo, Moisés dice que se enardeció en espíritu, arrojó las tablas y dijo: ¿quién está con Jehová que se junte conmigo? Oiga bien, hermanos, de la misma congregación, Moisés preguntó: ¿quién está con Jehová que se junte conmigo? Y se juntaron los hijos de Leví, dice la Biblia. Leví es un tipo de eran los sacerdotes del pueblo. Es un tipo de la iglesia también, porque la iglesia trae la línea de Leví. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. Y dice que los hijos de Leví se juntaron con Moisés, y aquí vinieron las instrucciones de Moisés. Moisés le dijo: bueno, júntense conmigo, cada quien agarra su espada, tenga la lista. Bueno, ahora atraviese a su pariente, a su hermano, a su amigo, al más cercano, atraviéselo. Yo no sé si usted se puede imaginar, hermano, lo que esto significa. Tal vez los hijos de Leví en aquel momento no sabían lo que significaba juntarse con Moisés. Y Moisés, juntamente con ellos, cogieron la espada y empezaron a atravesar a sus propios hermanos, los que se quedaron adorando a Baal, los que adoraron al becerro. Yo no sé si usted se imagina eso, hermanos, que usted tuviera que agarrar la espada y matar a un hijo suyo, un hermano y una hermana, un pariente, un familiar, el mejor amigo, y agarrar usted la espada porque Dios vale más para usted. Eso hicieron los hijos de Leví. Y le dice a Moisés, después de que terminaron la obra y que murieron 3,000 personas, les dice a Moisés: hoy os habéis consagrado cada uno en vuestros parientes. Oigan bien esto, hermanos. Yo pregunto en esta mañana: ¿en qué pariente suyo usted se ha consagrado a Dios? ¿Con qué pariente usted ha sido radical? ¿Con qué familiar suyo usted ha sido tan radical que ha agarrado la espada y no ha atravesado? La iglesia se tiene que consagrar a su propia familia, hermanos. Eso téngalo seguro. El Señor lo dijo. De aquí en adelante, dijo Cristo, en una familia van a estar divididos 2 contra 3, 3 contra 2. No estoy hablando literalmente de que usted agarre la espada y mate a su familia. Hoy no es así. Pero hoy, hermanos, significa que por hacer valer la palabra de Dios, usted tiene que consagrarse en alguien. El Señor no mintió, hermanos. El Señor dijo: en cada familia van a estar divididos. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. Tiene que haber división en los hogares, hermanos. Y si nosotros queremos guardar la unidad familiar, que no es unidad realmente, es pura apariencia. Y si nosotros queremos guardar aquella aparente unidad de la familia, definitivamente, hermanos, que no vamos a agradar a Dios. El Señor dice: el que no aborrece padre, madre y todo por mí, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer nuestra propia vida, hermanos, significa que con esa misma espada nosotros debemos de amputar las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos cristianos no pueden dejar el mundo porque aman demasiado el mundo? Aman demasiado la carne, las vanidades, los deleites. ¿Por qué no agarrar la espada y empezar a amputarse las cosas que no le agradan a Dios? Porque muchos quieren vivir un evangelio donde no quieren padecer nada. Muchos quieren vivir un evangelio, el evangelio de la comodidad. Muchos quieren vivir el evangelio, hermanos, pero el evangelio de risas, el evangelio de alegría, de música, de comida. Ese no es el evangelio, eso es Babilonia, hermanos. El evangelio del Señor es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada, hermanas, tiene que circuncidar, y la circuncisión es un proceso doloroso. Así que, hermanos, nadie puede seguir a Cristo si no primero honra a Dios antes que a su familia. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos han andado unas flojeras tremendas espiritualmente? Porque no tienen el valor de poner por obra la palabra de Dios. Porque no tienen el valor de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que fíjese, hermano, que yo por evitarme problemas con mi esposa, yo por eso es que mejor... No, hermano. Usted no se evita los problemas si es por Cristo. Si es por borracho, si es por ladrón, si es por mal hablado, sí evítelo. Pero si es por Cristo, defienda los derechos de Cristo antes de que cualquier otra cosa, hermanos. Si es por defender los derechos de Dios, que se levante la mujer, que se levanten los hijos, que se levante el esposo, que se levante la esposa, que se levante el jefe, que se levante quien se levante. Porque decían los discípulos de la primera iglesia, hermanos, es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Volvamos ahora a Lucas 14.
versículo 25, dice así la palabra del Señor. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga bien, hermano, mucha gente hoy se le ha dado a la tarea de cambiar las santas palabras del Señor Jesucristo. Mucha gente religiosa, farsantes, engañadores, se han dado a la tarea de tratar de distorsionar las santas palabras del Señor Jesucristo, y dicen que ahora ya no es necesario aborrecer padre, madre, hijos y todo por Cristo, que eso nada más era un ejemplo. El Señor solo los estaba probando, dice ahí. Dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie porque Él no es diablo. Cuando el Señor dijo, hermanos, que hay que aborrecer, el Señor estaba dando una axioma, estaba dando una verdad comprobada. Él lo vivió, Él dio el ejemplo. Para seguir a Cristo, hermanos, nosotros debemos dejar literalmente todas las cosas, porque quiero decirles algo, hermanos, lo que Dios nos está ofreciendo vale más que todo lo que usted se imagine. Y quiero decirle algo más, hermanos, yo sé que esto nos va a hacer reflexionar mucho. El día que Cristo venga, óigame bien, el día que Cristo venga, se acabaron todos los parentescos de consanguinidad. El día que Cristo venga, se acabó padre, se acabó madre, se acabó hermano. Aunque usted aquí fue muy unido en la tierra, ahí se acabó todo, hermano. El día que Cristo venga, el Señor va a apartar a los justos y a los impíos de este lado. No hay salvación por familia. Ni es asunto, hermano, de que el marido va a arrastrar a su mujer. Lot se salvó y su mujer se quedó convertida en estatua de sal. Para seguir al Señor Jesús, hermano, nosotros debemos de ubicarnos no en este presente, no ligarnos a esta vida presente, sino debemos de renunciar a esto para heredar la futura, hermana. En la futura no va a haber parentesco. Una gente quería tentar al Señor Jesús y le decía: Señor, si una mujer tuvo un marido y este se murió y luego se casó con él, el hermano de este se casó y luego se murió y se casó el otro hermano y tuvo 7, allá en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién de los 7 va a ser mujer? Erráis, les dijo el Señor, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo ni se casan ni se van a dar en casamiento, porque todos seremos semejantes a los ángeles de Dios. Amén, hermanos. Y hermanos, y si no va a haber ya más parentesco, allá se acabó que padre, que madre, un solo padre va a haber, y este va a ser Dios, hermanos. Y hermanos, y si se va a acabar el parentesco, entonces ¿por qué hoy nos queremos ligar tan fuertemente a este parentesco cuando este se va a acabar? Este solamente era transicional, este solo era momentáneo, este parentesco solamente era necesario para que ustedes nacieran sobre esta tierra. ¿Para qué sirvió mi padre y mi madre en esta tierra? Sencillamente fueron vasos que Dios usó para que yo naciera en este mundo. Sencillamente. Pero cuando yo conocí a Cristo, hermanos, yo heredé una nueva familia. Amén, hermanos. Y eso no es teoría. Mucha gente llega a los cultos, hermanos. Oigan bien, porque voy a hablar verdades. Mucha gente llega a los cultos desesperada viendo a qué hora termina el culto, porque se tiene que ir a reunirse con su familia. ¿Saben por qué? Porque para ellos esta no es su familia. Pero usted, hermano y hermana, debería sentirse feliz aquí. Si usted puede ver al que tiene a par como su verdadero hermano, como su verdadera hermana, así como el Señor Jesús vio a sus discípulos, ¿qué le interesaba al Señor que allá fuera su madre carnal y sus hermanos lo buscaban si estaban en su mera familia? ¿Qué le importaba al Señor, hermanos, que allá afuera alguien lo buscara? Aquí está mi familia, dijo el Señor, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vean, hermanos, esta es la espada que vino el Señor a meter. Yo quisiera que buscáramos un pasaje más en San Juan 12. San Juan 12, versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, hermanos. Dice el Señor que el que ama su vida aquí, la va a perder allá arriba. Pero el que aquí ya aborrece su propia vida, la está guardando para vida eterna. Amén, hermanos. Hay mucha gente hoy en día que es muy amadora de la unidad familiar.
Familia juntos. Tremendo, a cualquiera impresiona con esa tremenda unidad, pero es una unidad a expensas de la verdad. Tremendas unidades, qué bonita la familia unida, todos juntos. Unidades a expensas de la verdad. Cuando nosotros cogemos la palabra de Dios, hermanos, va a haber disturbios en el hogar. Va a haber disturbios. El diablo va a trabajar. El diablo no está contento con que alguien haya cogido la espada de Dios. Va a haber problemas. Y muchísimos cristianos hoy los evitan, hermanos. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. Si usted evita los problemas en su casa y por no tener problemas le falla a Cristo, sepa que no se puede servir a dos señores. Si nosotros servimos a la familia, a una bonita familia, a un bonito marido, a una bonita mujer, pues con eso lo va a dejar Dios que usted viva su vida aquí, pero no va a tener vida allá. A muchos no les gusta oír este mensaje radical. Esta es la espada, hermano. Esta es la espada que duele cuando atraviesa el corazón. Que aunque a usted le parezca tan bonito, tan bonita, tan alegre, tan hermoso, coja la espada y escoja mejor el proceso doloroso de cumplir la palabra de Dios. Que si usted no lo hace, de balde le va a servir una vida de apariencia, una vida tan bonita, su hogar, amigos, lleno de amigos, de amigas, y quien lo mira ahí, todo el mundo lo admira, pero no ha querido coger la palabra de Dios y empezar a hacerse odioso por todos. Y hermanos, no hay otro camino. El Señor profetizó un día: espada va a venir sobre este mundo, la espada que va a atravesar tanto al justo como al impío. El cumplimiento, hermanos, fue exacto, literal, el día que Cristo vino a la tierra. La espada de Cristo atravesó a María y comenzó a atravesar a mucha gente. Luego el Señor comisionó a sus discípulos y los discípulos le dijo al Señor: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. La misma espada, hermanos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Pablo vivió el mismo evangelio, de tal manera que se hicieron muchos enemigos de Pablo. Me he hecho enemigo por decirlo la verdad. Y este evangelio llevó, hermanos, a que muchos cristianos murieran en hogueras ante los leones, murieran quemados, murieran ante los lobos, murieran torturados. ¿Cuántos cristianos tuvieron que morir, hermanos, por coger esta espada? Hoy en día los cristianos ya no se mueren, hoy los felicitan porque no tienen la espada. Babilonia los recibió en sus brazos y hoy están contentos viviendo una falsa religión, no la palabra verdadera de Dios. Yo le quiero hacer una invitación en esta mañana, hermanos. Viva la palabra. Coja la espada del Señor y empiece a atravesar a los que usted tiene cerca. Obedezca a Dios antes que a los hombres si usted quiere agradar a Dios. Si usted quiere que Dios le reciba, agrádele en este momento. ¿Que es doloroso? Claro que es doloroso. Padezcamos las consecuencias, hermanos. El Señor dijo: no hay quien haya dejado padre, madre, tierras y todo por mí.